En abril de 1961, un grupo de cubanos desembarcó en el sur de Cuba para luchar contra otros cubanos por la libertad de la isla. La expedición fue un fracaso, y de quién fue la culpa es el gran debate que ha hecho correr ríos de tinta por más de 6 décadas. La mayoría de publicaciones sobre este tema buscan una explicación en la suspensión de los bombardeos a las bases aéreas castristas, al abandono de la Brigada 2506 en las playas sin suministro, o al cambio de lugar del desembarco de Trinidad a la Ciénaga de Zapata, o especulan sobre si Kennedy conspiró contra los exiliados cubanos. Todas estas opciones las analizo en detalle en mi libro Bahía de Cochinos o Playa Girón, la batalla. Pero aquí quiero resumirles y darles la conclusión a la que yo llegué. Era lógico que el gobierno americano, su agencia de inteligencia, la CIA, y los exiliados que vinieron como brigadistas esperasen un comportamiento favorable de un pueblo que ya comenzaba a sufrir las necesidades y la escasez típicas del comunismo. Era lo sensato y lo razonable. Los cubanos veían cómo rápidamente se alteraba su modo tradicional de vida. La situación económica empeoraba. Escaseaban los artículos domésticos corrientes, desde el jabón hasta los clavos. Escaseaban los alimentos y la vivienda. Fallaba el transporte público, que era el medio fundamental del que dependía la mayoría para ir a trabajar. En cambio, abundaba el trabajo voluntario sin remuneración y el entrenamiento en las milicias. Y también abundaba el espectáculo. Eran ampliamente difundidos por los medios de comunicación del país, todos en cadena, los kilométricos discursos del comandante en jefe. También se televisaban las nacionalizaciones de empresas extranjeras, la confiscación de bienes de propietarios nacionales y los juicios públicos a los opositores del régimen. Era circo, pero sin pan. El cambio forzado llegaba también al aspecto subjetivo de la sociedad. Alcanzaba hasta lo más profundo e íntimo. La intrusión del gobierno penetraba en las casas, afectaba a las familias, que se veían separadas, ya fuera porque los padres se iban a la zafra o a los entrenamientos militares, los hijos se iban a las escuelas internas en el campo o en las ciudades, y los abuelos, tíos y primos se marchaban del país para nunca más volver. Se modificaba la forma de pensar, hasta las creencias religiosas eran atacadas, y se sustituía por el ateísmo la fe católica tradicional. El carácter alegre y campechano del cubano se iba sustituyendo poco a poco por un cabreo permanente, por un odio visceral contra personas, clases sociales y naciones que tuviesen ideas políticas diferentes, cosas que nunca antes se habían preocupado al cubano. Pero el pueblo, lejos de rebelarse y protestar contra toda esa situación, por el contrario, la secundaba entusiasmado. Un pueblo que un año antes no sabía nada de comunismo, que no había luchado por ese ideal contra Batista, que había escuchado de boca de su líder Fidel Castro que la revolución no tenía nada que ver con el comunismo, ahora, inexplicablemente, abrazaba esa triste y opresiva ideología, importada de lejanas y frías latitudes, extraña y ajenas al carácter y a la tradición del cubano. Un pueblo que poco antes, durante el gobierno de Batista, había salido a la calle a manifestarse por la vida, las madres exigiendo el cese de los asesinatos de jóvenes, pidiendo piedad y clemencia, ahora salía en masa a las calles reclamando justamente lo contrario, pidiendo enfervorecida a la multitud más sangre y paredón, exigiendo festinadamente que fuesen fusilados sin consideración los hijos de otras madres cubanas. Esta es una vergüenza de la que nunca se podrá librar el pueblo cubano, comparable a la de aquellos fariseos que pidieron la crucifixión de Cristo y que todavía hoy día la humanidad reprocha su proceder. Los cubanos colaboraron con los CDR, los tristemente célebres Comités de Defensa de la Revolución. Calle por calle se dedicaron a espiar y a delatar a sus vecinos y familiares que no comulgaban con el castrismo, y lo hicieron con entusiasmo y fruición. Los cubanos no estaban obligados a inscribirse en las milicias en 1960. No sería hasta 1963 que se implantase en Cuba la ley del servicio militar obligatorio. Pero voluntariamente se presentaron en los cuarteles, vistieron la camisa azul de mezclilla y se calaron la boina verde olivo. Se echaron un arma al hombro y dejaron sus casas con sus hijos y sus camas con sus cónyuges, para realizar entrenamientos y agotadoras marchas, para hacer guardias por las noches, custodiando fábricas y tiendas nacionalizadas,
y para perseguir a tiros por las montañas a otros cubanos que ni conocían ni les habían ofendido o atacado personalmente. Los cubanos podían haberse quedado en sus casas, podían no haberse ido con las milicias a dormir a la intemperie, en una hamaca colgada de los árboles bajo la lluvia, sin agua y sin electricidad. Podían no acudir en masa a la plaza a gritar consignas contra los americanos o contra quien fuera que no conocían ni les había hecho nada, o no quedarse hipnotizados por horas ante la TV o la radio escuchando la perorata zombificante de Fidel Castro. Aún en aquel tiempo podían haberse negado, podían haberse opuesto, o simplemente podían haberse quedado tranquilos en sus casas a ver qué pasaba, como hizo la mayoría de los cubanos cuando en la isla se luchó contra Batista, contra Machado o en la guerra de independencia. Todavía en aquel año eso podía hacerse, luego ya no, poco después no. Las generaciones siguientes, como la mía, ya ni siquiera podíamos quedarnos tranquilos en casa. Todas las cosas que nuestros padres hicieron voluntariamente, ya a nosotros nos tocó hacerlas por obligación. Aunque muchos cubanos aún las siguen haciendo hasta el día de hoy por su propia voluntad y por su propio gusto. Es sin duda sorprendente e inexplicable esta actitud del pueblo cubano. No me extraña que la CIA hubiese defraudado sus pronósticos sobre un levantamiento del pueblo en favor de la invasión. En la madrugada del 17 de abril de 1961, la gente en Cuba daba voces, iba de casa en casa avisando: levántate, que ya llegó la invasión, arriba, que los americanos están atacando, y acudía a los cuarteles y a las sedes del gobierno a exigir armas, pero no para alzarse por su libertad contra el poder comunista, sino para apoyarlo. La CIA se esforzaba por meter armas en Cuba, las lanzaban en paracaídas o las enterraban en las playas, corriendo peligro y pasando mil trabajos, y esto no era necesario. En esas fechas ya en Cuba estaba llena de armas. Nunca antes en su historia se había acumulado tal arsenal como poco después del triunfo revolucionario, y las armas estaban en manos del pueblo. El mismo Fidel se las había entregado. Fidel Castro gustaba de decir que al pueblo no les había dado elecciones, a cada cubano no le había dado un voto, en cambio le había dado un fusil. Esto más nunca volvió a repetirse en la historia cubana. A partir de 1962, el control de todo tipo de armas en Cuba fue férreo, y más nunca el pueblo tuvo acceso a las mismas. El pueblo podía haberse levantado porque tenía los medios, tenía las armas. El momento fue en esos días de abril de 1961. Ese era el objetivo de los voluntarios de la brigada que se presentaron en Bahía de Cochinos. Eran conscientes de que con su sola fuerza era insuficiente para derribar a Fidel Castro. Necesitaban la ayuda del pueblo, que ocurriese un levantamiento, que los milicianos los secundaran y se les uniesen. Era el llamado que se les hacía a través de Radio Swan y otras emisoras a través de los volantes de propaganda que se lanzaban desde avionetas. Incluso los brigadistas traían un mensaje impreso con las instrucciones para los milicianos sobre cómo pasarse su bando. Y hay testigos en ambos lados sobre cómo en los combates los instaban a gritos a que dieran ese paso. Solo 6 del medio millar de milicianos y pobladores de la zona que estuvieron como prisioneros en poder de la brigada en esos 3 días lo hicieron. Los que lucharon en las ciénagas y en las playas de Bahía de Cochinos contra la brigada 2506 fueron fundamentalmente milicianos, miembros del pueblo llano, gentes que pocos meses antes no tenían ni idea del comunismo ni de la vida militar, y que nadie los obligó a estar allí, gentes que estaban sufriendo la escasez y la opresión provocada por el gobierno de Castro, y aún así, en una especie de síndrome de Estocolmo colectivo, lo apoyaba y mataba y se hacía matar en nombre de él. Los milicianos podían haberse rebelado, podían disparar contra sus jefes y comisarios, como tantas veces ha pasado en la historia, y optar por librarse de la dictadura comunista, pero no lo hicieron. Se puede alegar manipulación, ignorancia, hasta estupidez en las masas, pero nada de eso las disculpa. Tampoco se puede apelar a una equivocación temporal, a que fue un lapsus de aquel momento. Por el contrario, es una actitud contumaz, una persistencia en el error que exime de todo atenuante. El pueblo cubano eligió entonces, y elige cada día, vivir así. Estamos como estamos porque queremos, porque nos gusta. Se percibe hasta en los que emigran, que aún comprobando con sus propios ojos y estómagos la forma de vida en libertad y democracia que existe en otros países, se obstinan en defender al indefendible régimen comunista caribeño. Aún hoy día, la mayoría de los cubanos siguen gritando vivas a Fidel, a pesar de que este ya está muerto.
Tal parece que los sigue controlando desde el más allá. Siguen acudiendo en masa a las manifestaciones y actos de repudio, y se apuntan a las brigadas de respuesta rápida, para paliar y reprimir a sus compatriotas que piensan diferente y se atreven a expresarlo. El pueblo cubano fue y es cómplice del régimen. Todas las desgracias que le han sucedido y le suceden son totalmente su responsabilidad. Por todo esto, puedo concluir que la causa principal del fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos o Playa Girón no fue la actitud de Kennedy, ni de la CIA, ni de los brigadistas. El culpable fue el pueblo de Cuba. Los hombres de la Brigada 2506 fueron a Cuba creyendo que iban a salvar al pueblo cubano de la tiranía comunista, pero en realidad iban a salvarlo de sí mismo, y el pueblo de Cuba no quiso ser salvado. En estos días que se cumplen 63 años del desembarco de Bahía de Cochinos o Playa Girón, les recomiendo mi libro que está a la venta en Amazon, en formato digital, que siempre es el que yo recomiendo porque es más barato y no tiene gastos de envío, o quienes lo prefieran también lo pueden encontrar en formato de papel. Como siempre, si les ha gustado el vídeo, por favor dejadme un like, que esto me ayuda mucho, y suscribiros al canal para que no os perdáis las próximas entregas. Hasta luego. Hola queridos amigos, les presento mi último libro, Bahía de Cochinos o Playa Girón, La Batalla. Para el público en general, este enfrentamiento ocurrido en abril de 1961 se trató solo del desembarco de una pequeña guerrilla. La mayoría conocen solo de la implicación de la CIA y poco más. En realidad, se trató de una de las operaciones militares más complejas del siglo XX en Hispanoamérica, la segunda quizás después de la Guerra de las Malvinas. En ella tuvieron lugar operaciones anfibias, aerotransportadas, combates aéreos en los que resultaron derribados muchos aviones y batallas de tanques, de las poquísimas batallas de tanques que han ocurrido en el continente americano. En mi libro encontraréis un análisis crítico del desempeño de ambos bandos, incluyendo testimonios y anécdotas del protagonista, así como un examen sobre las causas y consecuencias, y sobre en quién recaen las culpas. El gran debate que enfrenta a muchos desde hace ya más de 6 décadas. Si el libro no os deja indiferentes, habrá cumplido su objetivo.